Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho saludarles, verles a mis hermanos y hermanas que están conectados esta mañana en clase presencial. Dios les bendiga a todos ustedes, también a nuestros hermanos, hermanas, alumnos que verán la clase grabada en algún momento de su vida. También quiero desearles la paz de Jesucristo en su mente, en su corazón, sentirnos felices de saber y entender que el Espíritu del Señor nos ha elegido para ser parte de su pueblo, para trabajar para su gloria, y que bueno, mientras hay vida, hay esperanza y hay mucho por hacer. Eh, Me alegra también mucho darles la bienvenida a la apertura de un nuevo curso, una nueva materia que lleva por título Escritos Paulinos, Cartas Paulinas, Cuerpo Paulino, Corpus Paulino, como ustedes quieran decirle, ¿no? Como quieran ustedes mencionarlo. Este, vamos a navegar ahora en este mes y medio en el pensamiento de uno de los más grandes exponentes del cristianismo. Déjenme plantearlo de esta forma, hermanos. Uno de los grandes exponentes del judaísmo cristiano. Eh, ya explicaré un poquitito esto, ¿no? Del por qué nosotros no podemos desligar de la figura de Pablo sus raíces judías. Ya lo voy a explicar. Así es que vamos a atravesar durante este mes y medio en el pensamiento de uno de los más grandes pensadores bíblicos que ha influido no solo en Oriente, sino en todo Occidente, y que a través de sus valiosos escritos, la reflexión teológica, la reflexión bíblica, la comprensión de diversos temas, principalmente de la salvación, de la gracia, principalmente de los aspectos escatológicos de la fe cristiana, se hacen presentes en esta variada literatura que se le atribuye a este que se le conoce o se le da el nombre de apóstol de los gentiles. La verdad que es, am, espero que esté bien dicho, harto fascinante ¿cómo se llama? El abordaje a esta literatura y el acercamiento que se puede tener a su autor. Así es que vamos a navegar en uno de mis temas favoritos, de mis autores favoritos, de alguien que ha despertado mucho interés en mi persona, principalmente para poder entenderlo, estudiarlo, eh, en fin, todo lo que tenga que ver con Pablo, yo estoy allí. Y, y bueno, seguramente traerá cosas lindas a nuestra vida, a nuestro conocimiento bíblico, pero también a nuestra práctica cristiana, porque la literatura a la que vamos a hacer referencia es una literatura que atiende principalmente a la práctica cristiana, a la praxis cristiana. Entonces, aunque si bien es cierto, Pablo va a abordar grandes temas teológicos, grandes, principalmente en Romanos, por ejemplo. Romanos es uno de los tratados teológicos más importantes de Pablo. La verdad es que la gran mayoría de estos escritos ocasionales tienen que ver mucho con la práctica cristiana, tienen que ver mucho con el comportamiento en la iglesia, la relación que podemos tener con los hermanos, qué hacer cuando se presenta un problema ante dos miembros de la iglesia. Tenemos que ir a las autoridades judiciales, hay que presentar una denuncia ante el fiscal cuando un hermano nos ofende. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay inmoralidad sexual dentro de las filas de la iglesia? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer cuando hay disensiones entre dos hermanas, líderes de la iglesia, pero esas dos hermanas son medias complicadonas y, y están ahí armando medio alboroto? ¿Qué hacer cuando no nos ponemos de acuerdo en un tema? ¿No? ¿Qué hacer cuando unos están comiendo carne ofrecida a los ídolos y otros no la están comiendo? Pero eso está creando un problemón en la unidad y en la comunión
del cuerpo de Cristo. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando uno está viviendo tribulaciones o cuando uno está pasando enfermedades o cuando uno pierde un ser querido? ¿Qué hacer cuando en un velorio, en un funeral, nosotros tenemos que alentar la esperanza de la resurrección? En fin, hermanos, es un, ¿cómo les diré? Como que es un catálogo muy amplio lo que tienen estas cartas, ¿no? Estas cartas paulinas, en relación a la fe cristiana. Así es que vamos a concentrarnos en esto, en esta cursada. Uno de los grandes propósitos va a ser no el abordaje como tal de los grandes temas teológicos, porque bueno, eso ustedes ya lo vieron en teología sistemática, ya lo vieron, lo van a ver en otras materias, ¿no? Pero lo que a mí me interesa mucho es resaltar cómo Pablo entiende la relación Cristo y la salvación en una praxis, en una práctica. ¿Cómo es Jesús? Pero cómo esa salvación se vive en Jesús a través de el relacionamiento que debemos tener los unos con los otros. Así que bueno, como siempre digo, abróchense los cinturones. Vamos a entrar en una nueva experiencia que espero sea maravillosa, nutritiva y muy linda, en esta cursada de escritos paulinos. Bien, antes de entrar en materia, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos dé sabiduría, para que podamos comprender en toda la extensión de la palabra lo que esto significa para nuestra vida y para nuestra fe. ¿Ok? Así es que vamos a orar. Les invito a leer su rostro. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por amarnos, por bendecirnos y por enseñarnos a través de la pluma de este gran apóstol que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por eso. Gracias, papá, porque a través de todas estas reflexiones que tuvo este hombre, eh, a través de la revelación que tú le diste, ahora nosotros podemos encontrar, podemos disfrutar, podemos, Señor, reflexionar lo importante que es vivir para Cristo. Él dijo hace mucho tiempo, si vivimos para Cristo, está bien. Si morimos para Cristo, está muy bien. Y Pablo dijo, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Permito, Padre Celestial, que esta nueva cursada de nuestra preparación como siervos y siervas de Jesucristo traiga a nosotros el gozo, Señor, de esa expresión maravillosa que Pablo dijo a los filipenses, gozaos en el Señor, otra vez digo que regocijéis. Permítenos, Señor, encontrar ese gozo, el gozo de nuestra salvación, el gozo, Señor, de encontrarte a ti a través de estas páginas, de estos pensamientos, de esta inspiración tuya en labios y en experiencia del gran apóstol Pablo. Señor, guíanos en esta cursada, nos ponemos en tus manos, abre nuestra mente y nuestro corazón, pues te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. A ver, decimos por ahí de ti, Marie de Dopingüe, sin que abran su Biblia, por favor, sin que abran su Biblia. Me van a decir las cartas paulinas. ¿Cuáles son las cartas paulinas? ¿Okay? Vamos a ver un voluntario o voluntaria. ¿Sí, Betty? Romanos.
Corintios, Gálatas, hasta ahí. Le doy la oportunidad a otra hermana. Así participamos todos. Yo les digo las que sé, ahora que venga otra. ¿Sí, Karina? Sí, bueno, también me acuerdo algunos que son las Timoteo, Tito, Tesalonicenses, Gálatas. Sé que hay algunas más. Pero le vamos a dar oportunidad a otro para que también A otra participe. persona, sí. Viniendo en el orden, ¿puedo? Sí. Como venía Betty, sería Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y le dejo a otro para que participe. Vamos, Alan. Ya, a ver, ese me adelantó, eran esos. A ver, hermanos, alguien que me los diga en orden, todos en orden, como aparecen en el canon bíblico, sin ver la Biblia. No hagan trampa porque miren, hay un Dios que todo lo ve. ¿Alguien se anima? Conforme está en la lista del canon bíblico. Los que Voy a están viendo la intentar, pero es grabación. que mi internet está que se corta cada ratico, pero voy a ver. Dele. Entonces empezamos con Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Bueno, faltó Corintios. Ay, primera y segunda de Corintios. Uy, qué vergüenza. Está bien. Muy bien. Bueno. Vamos a decir ya, creo que esto lo planteamos en alguna clase cuando vimos introducción al Nuevo Testamento, que durante mucho tiempo se atribuyó dentro del cuerpo paulino la epístola a los hebreos, porque se pensaba que el autor de esta carta era atribuida a Pablo. Sin embargo, se ha reconocido ampliamente dentro de los escritos, dentro de los eruditos bíblicos, que Pablo no escribió la carta a los hebreos y por lo tanto solamente quedaría circunscrita las cartas paulinas a estas que se han mencionado, ¿no es cierto?, de Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Estamos hablando básicamente de la mayor parte de la literatura del Nuevo Testamento ha sido permeada e influida por este personaje llamado Pablo de Tarso. Entonces, las 14 cartas de las 27 que nosotros encontramos como literatura sagrada nuestra, ¿no?, dentro de la lista canónica, pues vemos con profunda claridad cómo el pensamiento paulino permeó toda la teología cristiana. Ya estaremos hablando de algunas cositas muy interesantes sobre este punto. Pero lo importante es saber que Pablo evidentemente influyó muchísimo para la conformación, insisto, sentar las bases de lo que es hasta nuestros días nuestra fe. Nosotros apelamos a los escritos paulinos para sustentar un montón de cosas, un montón de cosas. El asunto que nos vamos a encontrar en alguna de sus cartas es que algunas indicaciones que él da a ciertas iglesias, nosotros las hemos tomado todavía como vigentes o como normativas absolutistas. Entonces, por eso en nuestras congregaciones tenemos ciertas doctrinas basadas en
en los pensamientos paulinos. No sé en Bogotá, hermanos, no sé en Colombia, sinceramente no he visto, pero si las hermanas usan velo o mantilla. La verdad que no sé, hermanos, allá en Bogotá en los cultos. ¿Las mujeres usan velo o mantilla para entrar al culto? No, señor, nosotros aquí en Bogotá no, Ok, ni en Bucaramanga. No, ok, señor. ok, muy bien. Pues acá también en Argentina no se usa el velo, la mantilla en la mujer, pero si ustedes van a las iglesias nuestras en Centroamérica y en muchas iglesias de México, las hermanas usan todavía el velo y la mantilla. Incluso, ¿no es cierto? Se ha considerado que quien no lo haga, pues casi está, no sé, re mal. Eh, entonces, vemos con claridad que en la práctica en algunas de nuestras iglesias sí es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, yo recuerdo mucho una experiencia cuando nosotros nos casamos. Es algo que mi esposa no me va a perdonar nunca, pero bueno, yo como buen cristiano, cuando nos casamos nos fuimos de luna de miel a Costa Rica. Fuimos de luna de miel a Costa Rica. Entonces, pues nosotros no habíamos conocido Costa Rica y dentro de nuestro itinerario de nuestra luna de miel, pues estaba el hecho, bueno, yo quería ir a la iglesia el sábado, ahí en San José, creo que es la capital, en San José de San Costa Rica. José, sí. Ujú. Bueno, entonces contacté a los hermanos de allí, ¿no es cierto?, de la iglesia, pues para que nos pudieran indicar dónde era el templo y demás. Bueno, ellos nos fueron a visitar al hotel para que vieran dónde estaban, dónde nos iban a recoger y nos iban a llevar el sábado a la iglesia. Bueno, estábamos con mi esposa, creo que era un viernes a la media tarde, ¿no es cierto? Y mi esposa, pues yo iba de pantalón, ese día, el viernes, estaba de pantalón y todo. Entonces, cuando estábamos haciendo los preparativos, ya para despedirse, un hermano me llama aparte. Me dice, hermano, ¿puedo hablar con usted a solas? Sí, le digo. Bueno, me habla el hermano y me dice, hermano, solamente quiero pedirle un favor. Sí, dígame, por favor. Quiero pedirle que mañana cuando su esposa vaya a la iglesia, que no vaya de pantalón, tiene que ir de falda y tiene que ir de velo, tiene que ponerse el velo. Y yo me quedé así, ¿no? Como haciendo, qué complicado. Querían el velo color blanco, recuerdo, porque yo llevé uno de un color que combinaba con mi vestido, pero no era blanco. Claro, pero entonces era color blanco, la mantilla. Yo con mucho respeto, evidentemente, le dije que sí. Nosotros no, aunque creo que confesamos la misma fe en la iglesia, le dije que no, que perdiera cuidado, que mi Bere iba a llevar y gracias a Dios Bere llevó una pollera que casi le arrastraba al piso. Dije, bueno, ponete esa para no tener complicación, ponete la pollera que arrastre hasta el piso y la mantilla de últimas, agarramos una funda de la almohada del hotel que es blanca y te la pones y listo, ya está. Porque bueno, nuestra intención no era ofender bajo ninguna circunstancia a los hermanos, pero ¿por qué traigo a colación esta situación? Porque cuando yo me pongo a pensar dónde el celo, diríamos, o hasta incluso el fanatismo de esto, es por la indicación de que la mujer debe orar con la cabeza cubierta. Esa es una indicación paulina. Porque hoy muchas de nuestras hermanas sufren el tema de que no pueden pararse al púlpito, a predicar, a dirigir, a enseñar, porque hoy tenemos este problema de que las hermanas están relegadas porque hay dos textos paulinos, uno que dice que la mujer calle en la congregación y el otro es que no le es permitido a la mujer enseñar en público. Bien. Vean ustedes cómo el pensamiento paulino ha influido y sigue influyendo para bien o para mal en nuestra práctica cristiana, Entonces, lo que vamos a ir descubriendo en algunos casos es
cómo la interpretación del pensamiento paulino que ha hecho la iglesia actualmente, en muchos casos, no está de acuerdo al, al propósito original que tuvo el autor para escribir estos pensamientos. Por eso es que hoy nosotros en muchas iglesias, principalmente en Argentina, no se usa la mantilla. Las hermanas no usan mantilla. Y si alguien les pusiera una mantilla en la cabeza, se sentirían sumamente extrañas, sumamente raras, ¿no? ¿Por qué llegamos a eso? No porque estemos en contra de lo que el apóstol Pablo está diciendo, sino porque hemos entendido por qué lo dice. Porque hoy muchos pastores le damos oportunidad a nuestras hermanas de que pasen al púlpito, de que hablen, de que prediquen, de que expongan la palabra, etcétera. No de que lleguen a ser pastoras, estoy hablando de la enseñanza. Es porque hemos entendido que el propósito original de Pablo, cuando él dice que la mujer calle en la congregación, no es absoluto, sino es relativo, ¿no? Entonces, vamos a ver, queridos hermanos, cómo también nos va a presentar ciertos problemas el pensamiento paulino. Tan es así que incluso hoy la crítica bíblica, muchos eruditos, sostienen que Pablo era misógino, total y absolutamente, y lo ven como un personaje que odiaba a las mujeres, ¿no? Incluso hay un autor, no estoy recordando que es un autor que es psicólogo, y decía que odiaba a las mujeres porque seguramente Pablo habría tenido una mala experiencia amorosa con una persona, con una mujer que lo traumó y que de ahí le agarró odio a las mujeres y por eso habla en contra de ellas. En fin, hay para todos los gustos, sabores y colores. Bueno, más o menos es por donde quiero que vayamos en la cursada, ir descubriendo un poquitito cómo se lleva a cabo la conformación de esta literatura paulina. Vamos a mirar en clase que la literatura paulina es la primera literatura sagrada que se escribe. Vamos a analizar en algún momento, hermanos, la nueva perspectiva radical de Pablo. En fin, vamos a tratar de navegar lo más que se pueda en el pensamiento paulino y vamos a tratar de explicar un poquitito cómo este pensamiento paulino influye determinantemente en nuestra fe, ¿no? Por eso hay mucha gente que hoy prefiere el Nuevo Testamento por las cartas paulinas que el Antiguo Testamento. Así es que, bueno, vamos a entrar en eso. Ok. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero que vamos a hacer, hermanos, esta clase y la que viene, es adentrarnos a conocer un poquitito más sobre nuestro personaje principal. Aunque hemos hablado tanto de Pablo, todos dicen, lo que dice el apóstol Pablo a la carta de tal, lo que Pablo dijo a la iglesia tal, lo que Pablo ordenó de que las mujeres callen, que Pablo para acá, Pablo para allá, Pablo para todos lados, ¿no? Hemos de reconocer con profunda sinceridad que aunque hemos hablado tanto del apóstol Pablo, poco conocemos de él. Poco conocemos de él. Entonces, para poder entender su pensamiento, primero tenemos que acercarnos a él y tratar de entenderlo a él, ¿no? Porque solamente cuando tenemos un acercamiento lo más próximo al personaje, es que vamos a entender claramente por qué dice, habla, escribe, se enoja, como se enoja. A los corintios les dirá, me daría ganas de ir con ustedes con una vara y darles una buena cintareada. O les dice, soporten mi locura porque miren, vengo reencendido, traigo la vena levantada. ¿Por qué Pablo escribe lo que escribe y hace lo que hace y actúa como actúa? Entonces vamos a adentrarnos en esta clase y en la que viene a una visión panorámica, pero muy interesante
de la figura del apóstol Pablo. ¿Ok? Así es que voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en la clase. Muy bien. ¿Pueden ver ya la pantalla, hermanos? Sí, pues gracias. Muy bien, gracias. Bien. El título entonces que vamos a plantear como guía de nuestra de nuestra clase es cómo este hombre llamado Saulo de Tarso, que a la par se llamará Pablo de Tarso. Han Kung decía que uno de los grandes eruditos, teólogos católicos, pero no hace mucho falleció, una de las mentes más brillantes sobre los aspectos teológicos que murió porque la Iglesia Católica no lo quería mucho. Decía que tanto la denominación de Pablo y de Saulo es una denominación que se hizo a la par, o sea, que Pablo era mencionado o era nombrado o se autonombraba de la misma forma, no, porque muchos pensamos que primero era Saulo, se convierte y ahora se llama Pablo. Realmente solamente eso es en el texto sagrado, pero era un término muy común, ¿no? El término Saulo hebreo y Paulus griego. Bueno, vamos a ver cómo este personaje es la bisagra, es el punto importante en el cual su influencia permitirá que el cristianismo pueda ser una doctrina, pueda ser un mensaje que abarque a todas los pueblos, todas las naciones y hacer una religión universal. ¿Por qué esta apreciación es importante? Porque recuerden ustedes, queridos alumnos, que el judaísmo durante muchos siglos, principalmente después de la restauración, acuñó un exclusivismo religioso, acuñó o fortaleció su nacionalismo, en el que durante estos últimos siglos, hasta antes de la venida de Jesús, consideraban que el Mesías aparecería y la salvación solo sería para ellos. Cuando aparece Saulo de Tarso en esta interesante mezcla de pensamiento, Pablo, como vamos a ver, es una mistura, es una composición entre el pensamiento judío, porque él era un judío de la diáspora, y también el pensamiento griego, porque era un judío helénico, que había sido educado en un pensamiento griego. Y vamos a ver cómo este personaje, ¿verdad?, con su impronta, con sus escritos, va a decir que ahora la salvación no solamente es exclusiva de Israel, sino que ahora la salvación también pertenece a los gentiles, pero nunca apartándose de las promesas del Dios de Israel, del Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Por eso el cristianismo se va a convertir en una religión universal, en donde Pablo va a fundamentar al Cristo en la persona de Jesús, pero siempre, perdón, relacionándolo
o uniéndolo con el Mesías del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ir adentrándonos de a poquito. Voy a presentar a ustedes, hermanos, una tabla cronológica para que veamos de una manera muy general, muy panorámica, cómo podríamos establecer los eventos más importantes del ministerio ya como tal, no de la vida completa de Pablo, porque no tenemos muchos datos de su nacimiento, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, etcétera. Entonces, vamos a tener estos datos que son muy interesantes o muy importantes para que nosotros podamos ir conociendo mejor al apóstol Pablo. ¿Okay? Bueno, vamos a usar la tabla cronológica de este autor llamado Koster. Evidentemente, hermanos, depende del autor que ustedes consulten, la fuente a la que ustedes recurran, es que pueden variar los años y pueden variar las actividades que se propusieron. Pero esta propuesta que traigo a la clase es una de las más aceptadas, una de las más consultadas por los eruditos bíblicos, ¿no es cierto? La de Koster. Entonces, la traigo a la clase para esta guía, ¿ok? Insisto, por favor, si ustedes van a otras fuentes, seguramente encontrarán quizá otras fechas y otros datos y demás. Esto sucede, queridos hermanos, porque evidentemente pues no tenemos fuentes tan exactas, en algunos casos sí, en algunos casos no, de lo que representó el apóstol, la vida del apóstol. ¿Ok? Muy bien. Dicho lo anterior, entonces, vamos a iniciar que aproximadamente es en el año 35. Todo esto ya es después de Cristo, hermanos. La primera tabla son los años. Ajá. La primera columna, perdón, son los años en que más o menos pueden situarse estas actividades principales que el apóstol Pablo hizo. Entonces se cree, hermanos, que aproximadamente en el 35 tenemos el camino a Damasco, donde Pablo tiene su conversión. Siguiendo entonces la tabla cronológica de datos históricos, vamos a encontrar que una de las cartas más confiables, diríamos, que pertenecen, se le llaman las cartas auténticas de Pablo. Ya en alguna clase voy a explicar eso, por qué se le llaman cartas auténticas de Pablo. Bueno, una de las cartas auténticas de Pablo, que la gran mayoría de los eruditos establece, es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Bueno, si nosotros nos atenemos a los datos que nos da la carta a los Gálatas, entonces tendríamos más o menos esta referencia histórica. Del 35 al 38, según Gálatas 1:17, tiene Pablo la actividad misionera en el desierto arábigo, en Arabia. Dice Pablo en Gálatas 1:17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este dato, hermanos, es muy importante. Espero no confundirlos, porque nosotros tenemos dos fuentes para conocer la vida del apóstol Pablo. Una son sus cartas auténticas, en este caso estamos hablando de Gálatas, y otro es el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Son como dos fuentes bíblicas que nosotros podemos apelar para conocer, pues más o menos cómo era nuestro hermano Pablo.
Los datos que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, muchos de ellos, hermanos, no corresponderán históricamente a a los datos biográficos de Pablo. Y ahora nosotros estamos en presencia de uno de ellos. Estoy pensando si puedo hacer ahora el ejercicio o no, no los quiero confundir. Bueno, no, vamos a saltarnos esto. Nos vamos a tener solamente a la tabla cronológica y ya después lo que yo quería hacer o lo que pensaba, pero lo podemos hacer en otra clase, es el relato de Hechos de los Apóstoles respecto de la conversión de Pablo. Dice que cuando Pablo recibe la llamada, queda ciego, va a la casa de este Simón, se le aparece Ananías, lo bautiza, dice que Bernabé va y lo presenta a los apóstoles y predica en Jerusalén y está con los apóstoles. Eso dice Hechos de los Apóstoles, el libro, ¿no? Pero Gálatas dice que no. Gálatas nos dice que él nunca fue, no fue a Jerusalén, sino que se fue directo a Arabia. Pero bueno, eso lo planteamos tal vez cuando veamos la carta a los Gálatas. Bien, entonces tenemos la actividad misionera que dura aproximadamente, hermanos, 3 años. Fíjense. 3 años. Entre que Pablo es llamado, tiene su conversión, hasta el momento en el que entra ya en acción, pasan alrededor de 3 años. Y ya para el año 38, ¿no? Tiene su primer encuentro con Pedro. Dice el versículo 18 de Gálatas 1. Después, pasados 3 años, esto es interesante, hermanos, ¿no? Esto es interesante y que puede explotarse con mucha pasión, diríamos. 3 años, hermanos, es mucho. Uno pensaría, si nos guiamos en el relato de Hechos de los Apóstoles, diríamos que Pablo inició inmediatamente a predicar y se convirtió en un figurón, ¿no? Como lo conocemos. Pero históricamente hablando, y según los datos que él nos da, el propio Pablo nos da, pues pasaron 3 años, hermanos, 3 años en los cuales seguramente Pablo entró pues en momentos en donde él decía, está bien, voy a prepararme, voy a seguir leyendo, voy a seguir reflexionando sobre esto que me está pasando, pero también pudo haber sido de desesperación, decir, bueno, y para esto me llamó el Señor, estoy aquí, volví a Damasco, estoy en Arabia, estoy en el desierto, en fin, aunque él hizo obra misionera durante esos 3 años, pero evidentemente en ese proceso de preparación, Pablo pudo haber pasado por un sinfín de preguntas y de interrogantes que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando el Señor nos llama, o sea, cuando decimos, ok, voy a estudiar el seminario y yo después del seminario, wow, voy a ser el gran predicador, la gran predicadora, el gran líder, la gran líder, voy a ser el gran pastor, voy a ser la gran consagrada, voy a ser un personaje importante para la iglesia. Y resulta que pasa el seminario y nadie te llama, nadie te da bolilla, nadie te involucra, y vos estás así diciendo, ¿y qué onda, no? O sea, para eso tanto, para eso me preparé mucho, para eso sentí que Dios me llamó. Estos 3 años, hermanos, para Pablo no fueron fáciles porque seguramente, porque no tenemos un dato acá que diga, el Señor estuvo conmigo durante esos 3 años, charlábamos juntos, platicábamos, tomábamos mate. No, por lo que se infiere en el texto, hubo un silencio del Señor para Pablo durante esos 3 años. No fue hasta que se hace el tema de que Bernabé vaya por él para que ahora sí empiecen el trabajo misionero en Antioquía, que esos 3 años, bueno, Pablo estuvo allí esperando.
Siempre hay que esperar a Dios, hermanos. Siempre hay que esperar la llamada de Dios, ¿no? Porque muchos de nosotros nos desesperamos y entonces tomamos liderazgos, tomamos acción y decimos, no, no, es que hay que hacer porque hay tanta necesidad, es porque hay tanto por hacer y uno no puede esperar. Y yo siempre digo, a veces es mejor esperar a que Dios nos llame, a que nosotros tomemos el compromiso, ¿no? De asumir una responsabilidad que pues evidentemente no viene de Dios, ¿no? Ok, bueno, ustedes saben que siempre me gusta sacar las cosas que pueden hacernos bien a nosotros. Así que si después del seminario o en esto, mientras vos esperas la llamada de Dios, sentís que Dios se tarda, vos no te desesperes, ¿no? Pablo no inició luego. Él tuvo que ponerse a prueba, Dios lo puso a prueba y trabajó con él seguramente durante estos 3 años de silencio hasta que saltó del escenario privado, salta al escenario público. Bueno, después de eso, dice, después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Este dato es fundamental, queridos hermanos, porque nos deja intrigados, muy intrigados, porque no nos dice de qué hablaron, de qué charlaron, pero no es difícil saberlo, ¿no? No es difícil saber que Pablo bebe de la teología petrina, bebe de la teología de Pedro, y no es difícil, ¿no? Para Pablo reconocer en Pedro la fuente que él reconoce como la más fiel, porque Pedro pues fue uno de los grandes apóstoles del Señor que lo conoció y que estuvo presente en los eventos más importantes del ministerio de Jesús. Entonces, 15 días, seguramente muy poco, pero también seguramente muy provechoso para que Pablo pudiese beber de lo más que pudo haber aprendido de Jesús. Y vamos a ver, hermanos, entonces, cómo este encuentro de 15 días va a despertar en Pablo una teología en Jesús, una teología en el resucitado. Porque a Pablo no le va a interesar el nacimiento de Jesús, como sí lo hace, por ejemplo, Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo. A Pablo no le va a interesar el tema de la infancia de Jesús. Es más, fíjense ustedes, a Pablo no le va a interesar mucho el tema de la vida de Jesús. Porque si usted es muy cuidadoso, todas las cartas que se le atribuyen a Pablo, pocas cosas hacen referencia sobre Jesús, ¿no? Principalmente de su vida. Bien curioso, principalmente de su vida. ¿Dónde centra Pablo su teología sobre Jesús? En su resurrección. Para Pablo, la resurrección, que evidentemente viene precedida de la muerte de Jesús, ¿no? Es lo más importante. Por eso vamos a ver en una de sus cartas, si no mal recuerdo, es en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice, ¿no?, que si Jesús no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Fíjense entonces cómo Pablo, lo que le va a interesar a él en todas sus cartas, tiene que ver con la resurrección. Y es muy probable, hermanos, que ese haya sido el punto más importante que Pablo platicó con Pedro, más o menos en el año 38, durante estos 15 días en que Pablo sube a Jerusalén, se encuentra con Pedro. Pedro le pregunta también cómo Jesús le reveló. Y la verdad que debe haber sido re interesante la charla de estos dos grandes personajes. Muy interesante. Bueno, siguiendo los datos biográficos, encontramos, hermanos, que del año 38 al 48 tenemos 10 años de actividad misionera
en dos regiones importantes del mundo, que es en Cilicia y en Siria, porque dice Gálatas 1:21 que después de que permaneció con Pedro 15 días y que no vio a ningún otro apóstol, solamente vio al hermano de Jesús, a Jacobo, ¿no? El versículo 20 nos da la certeza de que estamos ante la presencia de datos biográficos muy fidedignos, porque el versículo 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Entonces, vemos con claridad que Pablo está estableciendo cómo fue la verdad histórica de todo este proceso que tuvo de su encuentro con Cristo. Y el versículo 21 dice, después de estos 15 días, va a las regiones de Siria y de Cilicia, donde no era conocido él a las iglesias de Judea y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. No lo conocían a Pablo, solamente sabían de él, de que era un hombre que perseguía a la iglesia. Así es que durante 10 años, Pablo hace obra misionera en estas regiones. Para el año 48, ya Pablo tiene una impronta, una importancia dentro de la estructura o dentro del liderazgo de la iglesia cristiana, y se celebra el concilio en Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles, del cual Pablo da señal. En el capítulo 2 de Gálatas dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando esta vez a Tito. Bien, ¿se entiende, hermanos, o se cree que esta subida o esta ida a Jerusalén tuvo que ver para participar del concilio que narra el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, donde se va a definir el tema de los gentiles? Ya creo que eso lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles. El capítulo 15 nos habla acerca de cómo se da un debate interno dentro de la iglesia entre los judíos y los gentiles. Bueno, esta subida a Jerusalén, ¿no es cierto?, tiene que ver con más o menos para el año 48, donde se celebra el concilio en esta ciudad. Luego tenemos entre el 48 y 49, ¿no?, el incidente que existe en Antioquía sobre la circuncisión. Y tenemos en el 49 la misión que se hace en la región de Galacia, para el año 49. Según esta tabla cronológica, hay una contraposición con el pasaje de Hechos 16:6. Para el año 50, según el testimonio que nos da el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo misionando en las regiones de Filipos, Tesalónica y Berea. Ese mismo año, en la estación de otoño, Pablo está en Corinto y pasa por Atenas. Y es allí, más o menos, hermanos, en que se data el primer escrito canónico, el primer escrito cristiano, diríamos, que ahora nosotros reconocemos como sagrados, que es la carta a los tesalonicenses, la primera carta, la primera epístola, la primera carta a los tesalonicenses, en el año 50 aproximadamente. Ese es el documento. Muchos tienen otros datos, pero vuelvo a repetir, depende de la fuente, pero la gran mayoría de los eruditos concuerdan que el documento más temprano, más antiguo que tenemos de revelación bíblica, si podemos llamarle de esa manera, es la primera carta a los tesalonicenses, que se escribiría en el otoño
del 50. Del otoño hasta la primavera del 52, ¿no? Ahí tenemos 2 años, Pablo pasa trabajando fuerte con la iglesia de Corinto. Pablo conocía muy bien la iglesia de Corinto. Nosotros solamente hemos conservado 2 cartas, ¿no? Que es la que tenemos nosotros, primera y segunda de Corintios. Pero se cree que hubo incluso tercera y cuarta, y algunos creen que hasta quinta carta a los Corintios. No tenemos esos documentos se perdieron, no se tienen, ¿no es cierto? Las tercera y cuarta a los Corintios no las tenemos, desafortunadamente. Solamente sobrevivieron estas 2 cartas que ahora nosotros tenemos en nuestras Biblias. Ya para el 52, en el verano del 52, Pablo viaja a Antioquía, después a Éfeso a través del Asia Menor y pasa por segunda vez a Galacia. Estamos en el viaje misionero, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que aparece en Hechos 18, del 18 al 23, y Pablo menciona este viaje en Gálatas, capítulo 4, versículo 13. En el 52, en ese mismo año, pero ahora en el otoño, hasta la primavera del 55, Pablo también empieza a misionar en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante, ¿no? Muy importante. Que bueno, ahí vamos a ver después, como vimos en la literatura juanina, Éfeso será el centro más importante del cristianismo. Y Pablo misionó en él hacia la primavera del 55. Allí en esa ciudad se cree que escribe la carta a los Gálatas o la epístola a los Gálatas. También escribe la primera carta o la epístola a los Corintios y partes de su segunda epístola a los Corintios, alrededor del 52. En el 54, a juzgar por lo que escribe él en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, se puede entender que Pablo pudo haber hecho un breve viaje a Corinto para esa fecha. En el capítulo 13, versículo 1 de Segunda de los Corintios dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Vemos que es muy probable, Pablo visitaba constantemente a la iglesia de Corinto y por eso escribe mucha correspondencia a esta iglesia, pero desafortunadamente no tenemos todas las cartas que le escribió a los Corintios. Bueno, ya para el 54-55, en el invierno, Pablo es prisionero en Éfeso y en esta prisión escribirá las famosas cartas del calabozo, cartas del cautiverio, que serán de él, las famosas cartas auténticas de Pablo, que se le conocen así como las cartas del cautiverio, que será la carta a los filipenses o la epístola a los filipenses y la epístola a Filemón. En esta fecha y en este lugar, Pablo escribirá estas dos epístolas. Bueno, y finalmente, siguiendo un poco de manera muy general, hermanos, de manera muy general, el ministerio de Pablo, vamos a encontrar que en el año 55, en el verano del 55, Pablo viaja a Corinto, pasando por Macedonia, ya empieza su tercer viaje misionero. Del 55 al 56, en el invierno, Pablo hace escala en Corinto
y es en este lugar donde escribirá su tratado teológico más importante, ¿ah? Que es la carta a los romanos. No es la primera carta que escribe, ¿no? No es. Ya vamos a ver algún criterio que se utilizó para colocar las cartas de Pablo como están en nuestro canon, en el canon bíblico. Ya vamos a ver por qué las cartas se acomodaron así, ¿no? Porque inicia con Romanos, por ejemplo, si no es la primera carta que se escribe. La primera epístola que se escribe es la de Tesalonicenses, pero no están acomodadas las epístolas de Pablo en nuestro índice bíblico de acuerdo a la fecha en que se escriben, sino más bien a la importancia, incluso a lo extenso de las epístolas. Por eso ustedes ven que la primera carta es muy extensa, la de Romanos. Romanos es la carta más larga que Pablo escribe, la epístola a los romanos. ¿Con qué cierra el cuerpo paulino? Pues con la más pequeña, con Filemón. Filemón entonces se convierte en la carta más pequeña y entonces este es un criterio que se cree que se siguió para establecer el orden de las cartas paulinas o de las epístolas paulinas. Lo otro tiene que ver, el otro criterio tiene que ver con la importancia. Bueno, el primer criterio era de más a menor, entonces la primera carta es más abundante, luego la de Corintios, luego la de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las cartas de Tesalonicenses, etcétera. Entonces son de mayor a menor. Y el otro criterio es la importancia de esto que tiene que ver básicamente con que la epístola a los romanos es la epístola más importante, porque trata temas más profundos, más profundos. Y la de Filemón, pues evidentemente es más personal, que trata un asunto pues más íntimo, más de tres personas, ¿no? Onésimo, Filemón y Pablo mismo. Bueno, en el 56 se cree que Pablo viaja a Jerusalén. Esto es la referencia que vemos en Hechos 20. Se hace los preparativos porque Pablo se encarga, Pablo es uno de los, de los líderes que va a encabezar la gran colecta de las iglesias de habla griega para ayudar a la iglesia en Jerusalén, toda vez que para esas fechas había soltado una gran hambre. Ajá. Hubo problemas, no llovió ese tiempo, mucho tiempo, hubo una gran sequía, y entonces hubo un hambre muy grande, y entonces Pablo se propone en levantar una ofrenda, una colecta, todas las iglesias de habla griega. Bueno, esto lo encontramos en el 56. Pero también ya para esa fecha, Pablo finalmente es tomado prisionero. Ahí tenemos ¿cómo se llama? El relato de Agabo, ¿no es cierto? Donde él le profetiza que si él sube a Jerusalén, pues finalmente va a ser apresado. No sabemos, no nos queda claro, según el relato bíblico, si Pablo logró entregar él personalmente la ofrenda a la iglesia de Jerusalén o ya no le dio tiempo porque finalmente fue puesto prisionero en el 56, cuando él sube a Jerusalén y lo detiene. Bueno, del 56 al 58 está prisionero en Cesarea. En el 58 ahí se da el cambio, porque primero Pablo estaba bajo la jurisdicción de Félix, y luego Félix es relevado por Festo Ponto, ¿no? Por Festo. Y es allí en el relato de Hechos donde Pablo
apela al César. Y entonces Pablo es enviado a Roma, donde iba a ser juzgado. Bueno, Pablo está alrededor de 2 años prisionero en Roma, según Hechos 28:30. Es una prisión, diríamos, más cómoda, porque es la época en que Pablo está en una casa, sí, está cuidado por un celador, está prisionero, ¿no es cierto? Pero tiene la oportunidad de recibir visitas, y entonces mucha gente visita a Pablo en la cárcel y Pablo sigue predicando. Se cree, hermanos, y aquí voy a hacer un paréntesis, ya lo vamos a analizar. Se cree que en este ínter del 58-60, en algún momento Pablo es puesto en libertad. Pablo es puesto en libertad. Y finalmente es nuevamente apresado, y ya para el año 60, muchos plantean entre el 60 y 62, en que Pablo es decapitado. Pablo es decapitado. Pablo murió con la cabeza en el suelo. Bueno, a grandes rasgos, queridos hermanos, esto es muy importante. Sé que son muchos datos, porque tendríamos que tener un panorama general de todo lo que es el cuerpo paulino, principalmente de Hechos de los Apóstoles, porque ambos documentos van de la mano. Ahora vamos a ver cartas paulinas y después vamos a ver Hechos de los Apóstoles en el otro curso, ¿no? Porque van de la mano. Y entonces, para conocer muchas de las cosas que nos narra, los lugares que nos narran las cartas paulinas, saber eso, entonces vamos a poder entender muchas de las cosas que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Okay? Bueno, vamos a tomar aquí el receso, hermanos. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos, porque vamos ya a entrar de lleno en materia para ir conociendo con mayor profundidad el pensamiento del apóstol Pablo. ¿Ok? Así que tomamos 10 minutitos de receso y volvemos.